we will make America great again. Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. And yet, again, we have said no to Brexit. Una guerra invisible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Vive la République. Vive la France. Our company is now Meta. Diplomacias, con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto. Como en todos los podcasts, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en alguna parte del mundo es una de estas cosas. Este se llama Diplomacias y está hecho para usted. Los BRICS no son unos vecinos apañados que te prestan la taladradora para poner un cuadro, son un conjunto de estados. Jim O'Neill, del Banco Internacional Goldman Sachs, los bautizó en 2001 con el sencillo método de poner una tras otra las iniciales de estos países, en un orden que sonara bien. Y el acrónimo tuvo éxito: Brasil, Rusia, India y China. Sudáfrica llegó en el 2010 y lo redondeó con su S, BRICS. ¡Qué suerte! A nosotros, los países atrasados de Europa, nos pusieron PIGS. En este 2024 le han añadido un signo de sumar, plus, porque han entrado 6 estados más. Y no se trata de poner el alfabeto entero. Un plus para Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Grosso modo, un bloque que representa actualmente más del 42% de la población mundial, el 30% del territorio del planeta y el 23% del Producto Interior Bruto, amén de los 18% del comercio mundial. ¿Y qué quieren? Quieren ser multipolares y no norteamericanos europeos. ¿Qué significa esto, José Luis? Pues que claramente se han postulado como una nueva alternativa, ¿no? Especialmente, bueno, pues al G7 y a todos los países desarrollados. Estamos viendo una resurrección de lo que fue un poco el pasado, el movimiento de los no alineados, ¿no? Un movimiento que tenía exclusivamente una respuesta más bien de tipo político. En este caso no es solo político, es económico, pero también, principalmente, también ideológico. Como bien has dicho, es la consecución de una plataforma que se declara multipolar, por lo tanto, bueno, respetuosa a los diferentes puntos de vista y claramente contraria a la hegemonía estadounidense en el mundo. ¿De eso se trata, de ser antiamericano? Principalmente sí, gran parte de los... Hombre, la colección es importante, ¿no? O sea, Irán, Rusia, China... Bueno, la India no es muy... norteamericana, pero... Casi podríamos decir que todo aquel que disponga de sanciones por parte de Estados Unidos o de algunos otros países anglosajones tiene una invitación premium para poder formar parte de los BRICS. Le han reservado un VIPS allí. Bueno, he visto que el 23% del planeta tiene una sanción de Estados Unidos y que su lista de sancionados llega ya a las 9.000 personas, que es como un 900% más que hace 20 años. Así que no es un club pequeño. Y de eso se trata, sobre todo lo grandes que son o que han sido. Tenemos que ver cuáles son las etapas. Esta primera etapa que hubo o que se cerró el año pasado en Johannesburgo, que hacen una cumbre anual y la presidencia rotativa, le tocaba a Sudáfrica. Y teníamos esto de los que he mencionado al principio, ¿no? O sea, China, Rusia, Brasil y India. India, que es muy importante. Población ha superado ya a China. Y luego se suma a Sudáfrica, que es como el componente africano, evidentemente, ¿no? Pero lo que ocurrió el año pasado es que invitaron, y digo invitaron con todas las letras, porque a este club se entra por invitación y resulta que no hay un tratado formal. Es un club sin papeles que invita a la gente y ya está. Al principio eran unas reuniones informales, ¿no? Y ahí se suman pues una serie de países. Y esto es lo que se hizo, como digo, el año pasado, cuando la cumbre fue en Johannesburgo. Aquella a la que no fue Putin porque tenía miedo a que le detuvieran, porque tenía una orden del Tribunal Penal Internacional, una orden de detención, y intervino por videoconferencia y mandó al ministro de Exteriores ruso.
Entonces, estas incorporaciones, las de Egipto, Irán, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Etiopía, en principio también iba a ser Argentina, pero se ha quedado fuera, veremos por qué. ¿A qué criterios responden? ¿Por qué se han incorporado estos países? Hombre, están abriendo ventanas, ¿no? y puertas. O sea, el desarrollo económico de los BRIC cada vez cobra más importancia, tiene un fuerte protagonismo, han superado incluso al G7, ahí podrás dar algunas cifras. Y claramente estos países son países puerta, o sea, son países puerta para diferentes continentes. Si hablamos de Egipto, siempre Egipto a nivel cultural y de otros aspectos es la entrada en el mundo árabe. Si hablamos de Irán, estamos hablando de uno de los mayores productores de petróleo. Si hablamos de Arabia Saudí, ya no digamos nada. Claro. Encima es el territorio sagrado, todo el país. Estamos hablando de los santos lugares del Islam. O sea, claramente el mundo árabe ha sido identificado a través de sus principales protagonistas, además del mundo islámico chiita iraní, que culturalmente es diferente porque no son árabes. Y luego tienes la referencia de Etiopía, ¿no? O sea, uno de los... ¿Qué pinta Etiopía aquí? O sea, todo es Brasil, China, la India o potencias regionales como Irán que tienen y de repente aparece un país pequeño africano que es Etiopía. ¿Por qué eligieron invitar a Etiopía? Porque, insisto, es por invitación. Hay varias circunstancias. O sea, por un lado, se puede decir, a nivel ideológico, hombre, Etiopía ha sido uno de los países, bueno, pues que más se ha mantenido a nivel soberano frente a los colonialismos, que ha tenido, bueno, una cierta representatividad, es una potencia a nivel regional en todo lo que es el Cuerno de África y tiene una gran presencia en el Mar Rojo y en el Mar de Adén. Curiosamente, una de las zonas en las cuales es el punto, ¿no?, de unión del comercio del mundo desarrollado con el Océano Índico. Por la que tienen que pasar los barcos del Canal totalmente. Del Sur. Y luego, además, otra particularidad que aquí le conviene a otro de los socios, que es Egipto. Todos los recursos hidrográficos que riegan Sudán y Egipto y de los cuales depende su agricultura nacen en el mundo montañoso de Etiopía. Etiopía es el origen del Nilo y de otros ríos. Por tanto, bueno, ahí estás creando ya una región de desarrollo dentro del propio BRICS y también una cuestión de intentar paliar intereses contradictorios entre diferentes países africanos. Estás dando una nota de estabilidad y de paz a todo un continente africano que ve los BRICS como una esperanza y no como una explotación colonial. Una especie de realineación de los no alineados de la Guerra Fría, que vuelven a decir nosotros existimos y queremos una independencia frente básicamente a Estados Unidos. Hay cumbre este año, evidentemente, la presidencia rotatoria. La gran noticia de este año es que evidentemente no es baladí que la presidencia le haya tocado a Rusia. Quiero decir, la de este año se va a celebrar, todavía no hay fechas exactas, después del verano, en Kazán, bajo la presidencia rusa y, por supuesto, esa foto de Putin con todos los mandatarios de Brasil, de India, de China, Sudáfrica, Egipto, Irán, Arabia Saudita, pues va a ser la foto con la que Rusia va a intentar mostrar al mundo que no está aislada, evidentemente. Y entonces habría que preguntarse qué se ha hecho hasta ahora, antes de la cumbre de Kazán, en qué estado está el asunto. Y es, como hemos comentado, no hay papeles, es decir, el grupo de los BRICS no es el fruto de un tratado internacional, ni de una conferencia internacional, ni son una organización como puede ser la Unión Europea o la OTAN. No tiene nada parecido todavía del tamaño y la influencia del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, pero sí hay que decir que al menos tienen dos cosas que han creado en los últimos años. Una es el nuevo Banco de Desarrollo, que lo crearon en 2015, con un capital de 30.000 millones, es una cosa muy pequeña, ¿no? Pero lo interesante es que da préstamos a los países en sus propias monedas, porque ahora tenemos que hablar del dólar. Del dólar es muy importante. Y el otro es que crean una moneda de reserva que no se ha llegado a activar nunca, porque estos países de los que hemos hablado pues tienen todos reservas, no van a necesitarse una crisis monetaria internacional. Serán los nuevos candidatos los que pueden llegar a necesitarla.
y está concebida para no depender de Estados Unidos o del Banco Central Europeo. Estas dos instituciones sí están reguladas. Una no tiene personalidad jurídica, que es el Banco de Desarrollo, el nuevo Banco de Desarrollo, y la moneda de reserva está creada a través de... El Banco de Desarrollo está creado a través de un tratado, está en Shanghái, y la moneda de reserva pues es un fondo que está ahí, la verdad que tiene 100.000 millones de dólares, aunque no lo hayan usado. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿O cuál es el objetivo fundamental del grupo en este momento? Pues hacerle la vida imposible, o todo lo imposible que se pueda, al dólar. Y claro, a mí me gustaría que nos dijeras, ¿por qué es el momento en que esto ha sido posible? Pues por la guerra de Ucrania y por todas las sanciones. Es decir, lo que está ocurriendo es que estos países se están pagando las materias primas, su comercio internacional, entre ellos en las monedas, principalmente el yuan chino, que no sean dólar. Cualquier cosa que no sea dólar. ¿Es el lema del grupo cualquier cosa menos dólares? Pues más o menos. Ellos lo que intentan es recuperar un protagonismo a nivel económico. Consideran que el sistema un poco antiguo lo que está privilegiando es una visión, un protagonismo, una hegemonía de Estados Unidos, de sus aliados, sean anglosajones o no sean anglosajones, que han sido los grandes protagonistas de la evolución económica de lo que llamamos primer mundo, y que ellos, a pesar de ese esfuerzo económico, nunca están variando sus niveles de pobreza. Es el gran momento que consideran que hay que cambiar eso, hay que obtener un mayor protagonismo económico para obtener unos beneficios que puedan redundar en alzar el nivel de vida de sus propias poblaciones, y que solo lo podrían conseguir eliminando ese colonialismo económico, que es lo que ellos, a través de muchas de las portavocías de sus gobiernos, están un poco planteando en este momento, ¿no? Vivimos un colonialismo económico, queremos liberarnos de ellos y necesitamos un mundo que sea menos homogéneo y más descentralizado. Los BRIC nos dan esa oportunidad, ¿no? Sería un poco la voz de ellos. La situación económica, más o menos resumida, es la siguiente. Hay un nuevo flujo de dinero. Un pasillo que no pasa por el dólar americano, que en el 2020 tuvo una cuota mundial en el Producto Interior Bruto de los BRIC en términos de paridad 31,5% con el G7. Es decir, hay un sorpaso en el poder adquisitivo del G7, por supuesto no con el mismo número de habitantes. O sea, la riqueza per cápita del G7 está a años luz de los BRICS o del G20 o de cualquier otro grupo mundial, pero el volumen de mercado es ese. Superó al grupo del G7, que tiene un 30,7, por un poquito ya, es el pequeño sorpaso, y se espera que esta diferencia aumente. Bueno, seguro que va a aumentar, la tendencia es para aumentar. El comercio bilateral, que es muy importante y es el secreto de todo esto, entre los países del BRIC también ha crecido y seguirá creciendo. Por ejemplo, Brasil y China han batido récords cada año y ya van por 150.000 millones de dólares en 2022, que es el año en que empieza la guerra, claro. Entonces, claro, pagarse todo esto sin usar dólares, sino haciendo una especie de bolsa y de su propia moneda, pues puede ser el futuro, con tecnologías como de blockchain, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, el comercio entre China y Rusia saltó de los 147.000 millones de dólares a 190.000, poco me parece, en el 2022. Arabia Saudí hace 20 años tenía con China 4.000 millones de dólares al año. Ahora tiene más de 150.000. Quiero decir, los BRICS pueden hacerse su corralito. La situación está servida y las sanciones a Rusia, que ahora le vende todo a China, a India, a quien sea, han puesto una fuerza adicional en esta dirección. Pero además de todo esto económico, has hablado antes de lo ideológico. ¿Qué hay de cultural de rechazo a Occidente en los BRICS? Pues es, en definitiva, una llamada ya a una descolonización real, ¿no? Si la de los años 60 fue una descolonización política, pero en cambio una subordinación económica de los gobiernos que hemos visto muchas veces retratados a través de los medios de comunicación por su corrupción, con unas vinculaciones con el mundo del desarrollo, ahora sí que se apela a una verdadera descolonización y por tanto a la expulsión, en realidad ahora ya económica
y militar, por la presencia, en muchos casos, por la lucha antiterrorista de contingentes militares procedentes principalmente de Francia, ¿no?, de país de la Unión Europea, pero también de Estados Unidos, a esa eliminación de esa presencia militar y también económica. Recordemos que, por ejemplo, en el continente africano, pues muchos de los francos vinculados a las grandes federaciones de países que circulan por allí están vinculados al Banco de Francia, ¿no? Lo cual desarrolla y favorece que estos países consideren que gran parte de los beneficios que podrían redundar en un desarrollo propio de ellos, bueno, pues se les está eliminando muchos de esos beneficios y podrían igual disfrutarlos mejor para sus poblaciones sin tener esas vinculaciones con el mundo del desarrollo al cual miran de una manera verdaderamente más que crítica, con esa visión que denominamos un poco de descolonización, un poco de nuevo un poco en ese ámbito. Y también a nivel militar, pues en vez de ver una ayuda para la lucha antiterrorista, esencialmente antiyihadista, pues la ven más bien como un instrumento que favorece esa presencia y que incluso en algunos momentos ha podido favorecer inclinaciones políticas o mover, bueno, pues a pronunciamientos militares que favoreciesen ejecutivos proclives o más sensibles a las indicaciones de ciertas empresas multinacionales, ¿no? Parece que en los BRIC todo el mundo piensa cuál es su papel, ahora podemos hablar de ellos, pero no hay una especie de orquesta que toque al unísono. Cada uno puede desempeñar un papel que le interesa y el grupo en sí sería el resultado de la suma de esos papeles. ¿Qué papeles hay entre los miembros del BRICS iniciales y los de esta ampliación plus de la que hemos hablado? Bueno, tenemos aspectos bastante complementarios, ¿no? O sea, claramente el papel que podríamos ver pues de India o de China, pues son países enormes, de grandes mercados, no solo por su enorme población, sino por unas clases medias que están con mucha hambre de conseguir unos niveles de vida muy semejantes a los de los europeos. Son unas economías que avanzan y que están hambrientas de gran parte de recursos, de materias primas que carecen en sus inmensos países y que necesitan, como sea, convenios a largo plazo que les proporcionen esos recursos no solo energéticos, sino de otros tipos, mineralógicos, alimenticios, etcétera, de una manera regular, permanente y a largo plazo. Países como Brasil o la propia Sudáfrica son países perfectamente complementarios, países que están adquiriendo a través un poco de estas interrelaciones, bueno, unos desarrollos económicos inmensos gracias a unas ventas masivas de ese tipo de recursos. Brasil es la gran despensa de productos alimenticios, de carne, de vegetales, de fruta, etcétera, aparte también de productor de metanol y de productos mineralógicos. Ya no hablemos ya de los países africanos que tocaremos en un punto más siguiente, ¿no? Y Sudáfrica ha sido la primera economía del continente africano casi por la exportación de sus enormes recursos mineralógicos hasta esta época. O sea, son países muy complementarios que junto con la tecnología que tiene Rusia, bueno, se complementan un poco todo ello, aparte de ser cliente también de gran parte de ciertas materias primas en las cuales ellos no tienen, a cambio de sus recursos energéticos que sí abastecen, por ejemplo, a una China que parece que los recursos energéticos de todo el mundo no son suficientes, para su posterior desarrollo, ¿no? Bueno, de hecho, has mencionado una cosa curiosa, y es que no solamente los recursos energéticos o minerales son los que están jugando un papel en todo esto, sino que también juega un papel importante la alimentación. Rusia está promoviendo en este momento la creación de una bolsa de cereal mundial con los países del BRIC, que significaría el 40% de la producción de cereal del mundo y el 40% de su consumo. Claro, es como decir, bueno, si yo tengo un mercado tan grande y una producción tan grande como todo Occidente, que encima va a necesitar mis cereales para hacer los piensos
con los que se alimentan las vaquitas irlandesas, por poner un caso, ¿no? Entonces, eso significa otra vez lo mismo. Si ellos consiguen esto, y ahí hay escenario donde es viable, ¿qué pasa con la bolsa de cereales de Chicago? ¿Qué van a hacer los americanos frente a todas estas iniciativas que tienen volumen y capacidad suficiente? ¿Cuál va a ser la estrategia americana? Claro, les están obligando claramente a pactar. Estados Unidos va a tener que entrar en una línea casi de confrontación. Es que algo que podemos decir que ni siquiera le prestamos atención, porque todos los días cuando nos levantamos abrimos el grifo y hay agua, pues miremos estos países. Bueno, Brasil estamos hablando de la Amazonia, la India y China estamos hablando del Himalaya, cuando hemos hablado de Etiopía estamos hablando del nacimiento del Nilo. O sea, gran parte de las mayores cuencas hidrográficas del mundo están integradas en los BRIC. O sea, los recursos de agua dulce, que son de gran importancia para el futuro, e incluso muchos de los geoestrategas del futuro hablan de que las futuras guerras van a ser por obtener el dominio del agua, resulta que están en manos de los BRICS. Así que claramente estamos viendo que los recursos con los cuales una sociedad se puede sostener, no solo económicamente por recursos energéticos y recursos de minerales raros o tierras raras necesarias para ciertas especialidades de alta tecnología, sino incluso alimentos básicos para gran parte de la población y sobre todo el agua, que es indispensable para todo, bueno, pues están bajo control de los BRICS. Así que Estados Unidos o pacta o tendrá que empezar a hacer movimientos de ajedrez muy agresivos, que es lo que puede dar miedo. Hemos visto estos 4 papeles, o sea, en los BRIC hay ya, y supongo que ahora hablamos de la ampliación posible, el papel de los productores, el papel de los productores de manufactura, quiero decir, China como fábrica en este sentido, de los que tienen las materias primas, de los que configuran un mercado con una clase media emergente, aunque sea a una velocidad por debajo de la prevista inicialmente en los años 90 y 2000 para los BRIC, pero para obtener un banco que le haga la competencia al Banco Mundial o un fondo que haga la competencia al Fondo Monetario Internacional hace falta dinero. Y los BRICS tendrán mucha agua, pero no sé yo si tienen tanto dinero, porque cuando uno mira las cifras del G7 está claro quién tiene el dinero. ¿Quién va a poner el dinero aquí y quién va a dar garantías de devolución? Pues aparte de los chinos, sobre todo de lo que tienes es el mundo árabe, ¿no? O sea, tanto los árabes saudíes como Emiratos Árabes Unidos son los que ya forman parte de ese protagonismo de los BRIC. No solo como productores de petróleo, sino porque también a ellos les interesa, saben que los recursos energéticos son recursos limitados. Ellos ya desde hace ya un tiempo han iniciado las inversiones para pluralizar sus futuros beneficios, aprovechando esos dividendos que provoca el petróleo, y por tanto son los principales interesados en formar parte como protagonistas y decisores de ese nuevo mundo que se está un poco conformando. Así que ellos son los que van a otorgar la liquidez necesaria para esa transformación del mundo que pretenden un poco los BRIC, y están ellos incluidos allí como grandes productores, pero también con una liquidez que va a ir financiando esos avances tecnológicos en la dirección que a ellos les interesa y no contraria a sus intereses. ¿Cuáles serían? Yo creo que en la cumbre de Kazán se espera un gran protagonismo de Rusia. Se espera que China tranquilice a todos, porque hay que tener en cuenta que dentro de los BRICS actuales, no hablemos del año anterior al 24, el peso de China es completamente desproporcionado. O sea, su PIB, su población, todo es como las 3/4 partes son China y luego están los demás, ¿no? Yo creo que ahí surgen muchas suspicacias con la India, ¿no? Y que eso es una de las razones por las cuales China aboga por una ampliación. Rusia le apoya, consiguen que tanto India como Sudáfrica digan bueno vale, y se lleva a esta ampliación que viene por Oriente Medio fundamentalmente, y cosas más o menos, yo creo que son más simbólicas lo de Etiopía, pero bueno, también es verdad que tiene un dominio sobre la zona de paso del canal de Suez, etc. Bueno, un dominio, por lo menos es un centinela ahí en el canal de Suez.
Entonces, ¿qué podemos esperar de una muy previsible ampliación, por invitación otra vez, que se dé en el 2024 justo al concluir la cumbre de Kazán? ¿Quiénes son los interesados en entrar en los BRICS? ¿Quiénes son los que no quieren entrar en los BRICS? ¿Y a quién le gustaría? Y sin embargo tiene que decir que no por algunas razones. Bueno, claramente vamos a tener países vinculados con el mundo árabe, porque entrado ya los primeros países señalados, como es Egipto, como es Arabia Saudí, pues el resto de los países que se mueven un poco en su ámbito van seguramente a proceder un poco a su integración, pero sería aumentar un poco el mayor control que se pueda disponer un poco de recursos como lo del petróleo. Incluso la pertenencia ya de Irán puede favorecer a sus países. Pero te doy cifras del petróleo, ¿eh? Los BRIC antiguos más Irán, más Emiratos Árabes, más Arabia Saudí están controlando ya el 41% de las reservas probadas y el 53% de las reservas de petróleo y el 53% de las de gas y el 40% de las reservas de carbón. ¿Qué más quieren? Si eso ya es una OPEP. Pues precisamente. Entonces, ampliar esa misma presencia, tener ese mismo protagonismo también en otros ámbitos. Por ejemplo, ¿no? El gas natural. Tienes una gran presencia y ahí, por ejemplo, pues la posibilidad de la entrada de Qatar junto con Rusia, pues tendrías ya una gran disposición. La ampliación, el gran protagonismo va a proceder de dos continentes, ¿no? El continente africano y el continente americano, ¿no? Estamos hablando de América del Sur principalmente. Entonces, Bolivia es uno de los grandes productores de gas natural en América, y un complemento a nivel energético, por ejemplo, de Brasil a través del Mercosur. Entonces, la entrada de productores gasísticos reproduce el modelo petrolífero que ya lo controlan con el tema gasístico. Luego, en minerales raros. China es uno de los grandes productores de tierras raras y de minerales también raros, busca también otros, tiene ya un gran protagonismo en ese tipo de producciones, como puede ser el uranio, pero puede ser la búsqueda de litio. Aquí ya entraríamos en productores africanos, por ejemplo la República Democrática del Congo, ¿no? Entonces, bueno, pues es uno de los grandes exportadores de este tipo de minerales, que junto con Sudáfrica, con China o incluso algunos otros del Asia Central, pues si se uniesen todos tendrían también el monopolio de ese tipo de recursos. O sea, la economía del mundo desarrollado en un futuro igual a 20 o 30 años es que no puede moverse sin tener que tratar con los BRICS si van consiguiendo los planes un poco que desarrollan. Claro, pero te has dicho una palabra que es unirse. ¿Qué significa unirse? Porque hay unas cosas que son evidentes. Por ejemplo, un mercado de cereales, una bolsa de cereales que haga la competencia efectiva a la de Chicago, es posible. Una mini OPEP montada dentro de aquí también es posible. Un hecho ya cierto con las cifras que hemos dado antes es que aunque no tengas un banco de inversiones gigante como es Banco Mundial y Fondo Monetario y un fondo como el Fondo Monetario Internacional que garantiza seguridad en época de turbulencias monetarias, pero lo que sí está claro es que se están pagando entre ellos en sus propias monedas, y eso hace que el dólar pues deje de imperar en ese tipo de cosas. Pero de ahí a que haya una coordinación estratégica, yo lo veo realmente difícil. O sea, cada uno va a hacer lo que quiere y es verdad que eso empuja en una dirección de todos, pero otra cosa distinta es una unión estratégica entre países tan asimétricos, tan distintos. Hay democracias, hay teocracias, hay autocracias, hay países que cambian, por ejemplo, no hemos hablado, pero que cambian de gobierno como Argentina y de estar dentro dicen, no, yo me quedo fuera. O, por ejemplo, México, que se supone que sería un país súper modélico para entrar en los BRIC, pero claro, tiene un problema, y es que los americanos están al lado y les habrán dicho, pues vosotros ni os ocurra, ¿no? Si queréis negociar con nosotros algo y que esta frontera, no en personas, pero sí en mercancías, siga siendo una frontera con el Tratado de Libre Comercio, etcétera, etcétera, pues entonces no podéis hacer este tipo de cosas. O sea, ¿qué futuro real geopolítico tienen los BRIC?
¿Van a ser una realidad geopolítica o van a ser el resultado de las consecuencias de una serie de posiciones que le vienen bien a todos? Bueno, el punto positivo es que van a intentar, bueno, pues tener un poco esa autoridad decisoria, un poco en ese plano, en muchos de los recursos que son indispensables para la economía universal. Uno de los puntos débiles es un poco como dices, dos de los grandes protagonistas, uno es China, pero claro, el otro es la India, y son dos grandes rivales geopolíticos en el continente asiático, totalmente. Y Estados Unidos, actualmente, una de sus principales labores está siendo una labor de zapa, callada, lenta, que está obligando a la India a comprar cada vez más petróleo estadounidense, más que el ruso, para de esa manera intentar ir ahogando poco a poco la economía rusa, que tenía un pulmón con la venta de petróleo a la India, que era mezclado con la de otros orígenes, y era un poco el petróleo que está llegando a Europa y al mundo desarrollado, que ya al no ser 100% ruso, bueno, pues ya se podía exportar claramente, ¿no? Entonces sí que está Estados Unidos profundizando un poco esa relación. También tiene una relación muy privilegiada Rusia a nivel histórico con la India. Curiosamente nunca la ha tenido con China. China la tenía históricamente con Estados Unidos, porque entre Rusia y China históricamente siempre han tenido, podemos decir, nunca se han fiado al 100%. Bueno, estando así de cerca nadie se fía. Claramente. Siendo así de grande. Ahora, únicamente voy a decir dos cifras para que nos aclaremos, o más bien tres, ¿no? Los chinos son 1.400 millones de habitantes. Los rusos son 145 millones en este momento, de los cuales 20 millones viven en Siberia, que es la principal despensa de recursos. Entonces, como podemos ver, los rusos tienen mucho miedo a cualquier tipo de enfrentamiento con los chinos, porque solo con una colonización libre Siberia se puede chinificar rápidamente con muy pocos recursos demográficos, ¿no? Así que su unión con la India siempre ha sido histórica desde la descolonización. Incluso ahora pues pretenden hacer, bueno, pues todo un camino económico que va desde San Petersburgo, atravesando toda la zona de Volgogrado, llegar al Mar Caspio y a través de Irán, gran productor de petróleo, vincularse con el mundo indio a través de Bombay, sin depender de otros países que están muy atados a la relación de China. O sea, eso pasa por Irán. Esa ruta pasaría por Irán. Pasaría por Irán. Entonces, claro, ahí vemos diferentes fluctuaciones y diferentes relaciones dentro del propio mapa un poco de los BRIC, ¿no? Como todo el mundo intenta obtener beneficios, pero como los posibles choques de placas tectónicas geoestratégicas... En una economía ya acoplada. Que por mucho que haya guerra fría política y militar, de guerras, la economía no está por desacoplarse. O sea, desacoplar la economía de Estados Unidos de la de China, según los últimos estudios, significaría que habría que echar a China de la Organización Mundial de Comercio y subir los aranceles americanos un 100%. Eso es una crisis mundial de tal tamaño que se convierte en una crisis política para todos los gobernantes de cualquier país occidental. Brutal. ¿No? Y los propios iraníes resulta que tienen ahora sus propios oleoductos que a través de Pakistán llegan también a China. O sea que ellos también, no son los que quieran favorecer a la India, sino también quieren ellos propiamente favorecer también a los chinos. O sea, todos tienen intereses cruzados y van a intentar por todos los medios no chocarse. Pero claramente hay posibles choques tectónicos que el resto de los aliados van a procurar o van a favorecer que no se produzcan, porque es un beneficio de grandes magnitudes para todos. Todos dependen de todos y, por tanto, si no hay choques, bueno, los beneficios que a nivel teórico se planean, pues son desde luego grandísimos en todos los aspectos económicos, con ello de aumentos sociales, de aumentos de niveles de vida y por tanto también claramente también políticos y de posicionamiento de sus países en el nuevo orden internacional. Para terminar, ¿son los BRICS la principal amenaza a la hegemonía norteamericana en el mundo? Pues claramente a nivel mediático se están viendo como tales, ¿no? Una alianza que exclusivamente era económica,
se está acoplando muy bien, se está interrelacionando, se están multiplicando los lazos de unión y de complementariedad entre ellos, y su fase ahora, debido a la estabilidad conseguida de ampliación, puede favorecer y puede provocar claramente que esa transversalidad casi tricontinental, Sudamérica, África y Asia, si se consigue dar de algún modo, sea verdaderamente una eliminación de la hegemonía estadounidense en grandes partes del mundo. Y asunto final, ¿a España qué le conviene? Pues hombre, donde le abran los mercados, porque de momento España está teniendo muchos problemas de entrada en el mercado estadounidense, donde le están poniendo muchísimas barreras para muchos de sus productos, cuando ha sacrificado muchas de sus exportaciones a países debido a las sanciones, y entonces tendrá que moverse como un buen bailarín. Si me ofrecen acuerdos en los BRIC, estupendo, porque yo puedo vender unos productos y unas tecnologías y unas circunstancias que ellos no tienen. Y ¿te refieres a energías renovables, por ejemplo? Por ejemplo, aparte de otro tipo de recursos agropecuarios, que somos nosotros una gran potencia, pero también eso nos puede servir para facilitar la entrada de nuestros productos también en el mundo desarrollado, donde nos han empezado en las últimas décadas a aumentar las aduanas, imposibilitando nuestras exportaciones siendo países aliados. Pues muy bien, creo que le hemos dado un buen repaso a los BRICS, y después del verano será la cumbre, y yo creo que después de la cumbre volveremos a hacer otro programa para ver hacia dónde va esto. Muchas gracias a todos, a Alejandro, a Macarena en sonido. Nos vemos en el próximo Diplomacias. Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.